Bueno, entonces, en esta clase vamos a continuar con este capítulo 4 y vamos a ver ahora el método de Gauss-Jordan. Como ustedes verán, empieza con método de Gauss y después sigue Jordan. O sea que la primera parte es el método de Gauss que acabamos de ver en los videos de la clase del lunes o en el video anterior. Entonces, los objetivos, nosotros desde ahora empecé a poner objetivos para que ustedes vayan viendo de cada método qué es lo que se necesita saber, porque en función de eso es lo que después se va a evaluar. Entonces, para que uno ya vaya teniendo idea. Bien, entonces, los objetivos, aunque parezcan así como muchos, los he ido como diversificando para que se vean bien cuáles son las cosas que a nosotros nos van a interesar. Entonces, primero lo que yo necesito es tener una idea general del método. Entonces, por eso es conocer el mecanismo del método de Gauss-Jordan. Después vamos a entender la técnica de doble eliminación, que ya van a ver qué quiere decir esa doble eliminación de variables. Después nos va a interesar directamente aplicarlo al método. Y una vez que ya lo sepamos aplicar, vamos a tener que apreciar ventajas y desventajas de este método, porque todos los métodos tienen sus ventajas y sus desventajas, sus pros y sus contras. Y después vamos a tratar de ver la diferencia con el otro método de eliminación, que es el de eliminación simple de Gauss, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta ventajas y desventajas y diferencias con los otros métodos, porque acuérdense que nosotros estamos viendo varios métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, según sea el sistema, hay veces que convendrá aplicar unos, hay veces que convendrá aplicar otros, hay veces que da lo mismo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ahora tener en cuenta. Entonces, vamos a seguir con este esquemita de la flechita con el punto de partida y el punto de llegada. Todos los métodos los vamos a ver de la mano de esta flechita y para que ustedes vayan viendo cuáles son esas etapas de este método, cuáles son los pasos que hay que seguir. Entonces, este método de Gauss-Jordan, ¿de dónde parte? Parte de un sistema de ecuaciones lineales de la forma A por X igual B. Este método, igual que el otro, porque como es un método de eliminación, va a también transformar el sistema dado en un sistema equivalente. Nada más que ahora fíjense, este sistema equivalente, a ver dónde está el señalador, este sistema equivalente, fíjense, ahora tiene esta forma. Esta matriz que está acá es la matriz identidad. Entonces, fíjense, yo voy a llevar a un sistema donde la matriz de coeficientes es la matriz identidad. Entonces, este sistema no es el fácil de resolver, es el súper fácil de resolver, ¿sí? Es el súper fácil de resolver si yo tengo la matriz identidad como matriz de coeficiente. Entonces, ¿cómo lo voy a transformar a ese sistema? Igual que antes. Voy a tomar la matriz ampliada del sistema original, la A con la B, o sea, del sistema original, voy a tomar A y B, la voy a ampliar a esa matriz y le voy a aplicar otra vez operaciones entre filas, porque era la regla general de los métodos de eliminación.
¿Qué consigo? Ahí, cuando yo aplico las operaciones entre filas, de la A estrella es que paso a la I estrella, o sea, de la A ampliada es que yo termino en la I ampliada, que es la I con la H. Con la I, la matriz identidad. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo ya tengo a la I como matriz de coeficientes, no tengo que despejar nada. Entonces, ¿qué sucede? Directamente, cuando yo quiero encontrar el conjunto solución es la misma columna H. Esa es la solución. El conjunto formado por la H es la solución buscada. Entonces, por eso, este método muchas veces es el más piola, digamos. Este método es el que viene por defecto programado en el MATLAB o en el Octave. Si ustedes quieren resolver un sistema de ecuaciones lineales en el MATLAB o en el Octave, directamente viene este sistema, este método. Y entonces yo ya sé que lo que a mí me quede como términos independientes es la solución. Pero ya vamos a ver que tiene sus desventajas. Entonces por eso hay veces que uno tiene que fijarse. Entonces vamos a ver cómo se aplica cuando ya tengo un sistema de ecuaciones. Entonces vamos a tomar ese sistema que en forma matricial lo tenemos de esa forma. Entonces vamos a ir trabajando al principio como la eliminación de Gauss, o sea, como el método de eliminación de Gauss. Vamos a empezar de la misma forma, poniendo la matriz de coeficientes y la matriz de términos independientes en un cuadrito. Vamos a identificar fila 1, fila 2, fila 3 y que estamos trabajando en la etapa 0, así que fila 0. Etapa 0, todas las filas van a estar, le ponemos ese supra 0 para indicar que estamos en la etapa 0. Necesitamos nosotros, igual que antes, eliminar todos los coeficientes debajo del primer término. Y que ese primer término no nos tenemos que olvidar que tiene que ser distinto de 0. Si ese primer término no fuera distinto de 0, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que intercambiar filas para que de alguna forma en este lugar haya un número distinto de 0. Entonces, bien, empezamos a trabajar. Si yo estoy eliminando estos coeficientes, quiere decir que estoy eliminando esas primeras partes de estas ecuaciones. Entonces, por eso se dice que estoy eliminando variables, porque en realidad los coeficientes acompañan a las variables o a las incógnitas. Entonces, por eso se llaman estos métodos de eliminación. Entonces, ¿qué habíamos dicho en el método de Gauss? Ahora a nosotros no nos vamos a tener que andar preocupando en hacer futurología, ni hacer adivinación, ni ninguna técnica rara para saber por qué número tengo que multiplicar a la fila 1 para hacer esto 0 y esto 0. Yo ahora sé que existen los multiplicadores. ¿Y quiénes eran esos multiplicadores? Los multiplicadores era, si yo tengo que hacer 0 este elemento que es el A21, yo voy a crear el multiplicador M21, que ¿cómo se construye? Este elemento dividido en este elemento. Lo construyo, me da ese número. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Ahora tengo que hacer
las operaciones entre filas propiamente dichas. La primera fila queda como está. Y la segunda fila, ¿qué va a ser? Va a ser ella misma. Fíjense, acá tengo la 2 de la etapa 1. Entonces va a ser la 2 de la etapa 0 menos, siempre menos, el multiplicador por la fila 1, por la que estoy usando para hacer todo 0. Entonces, menos el multiplicador. Este menos con este menos se me hace un más. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué estoy diciendo? A la fila 1 multiplíquela por 2 y después súmele la fila 2. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces me va a quedar 4 menos 4, 0, 2 menos 1, 1, 6 más 0, 6 y 12 menos 7, 5. Listo. Hago lo mismo para el elemento A31. Entonces, ¿qué hago primero? Construyo el multiplicador 31, que va a ser este elemento dividido en este. Entonces, el A31 sobre el A11, 6 sobre 2, me queda 3. Entonces, vamos a la operación. Entonces, la fila 3 de la etapa 1 va a ser la fila 3 de la etapa 0 menos el multiplicador, que en este caso es 3, por la fila 1 de la etapa 0. Entonces, ahora, ¿qué estoy haciendo? Multiplicando la fila 1 por menos 3 y sumando la fila 3. Entonces, menos 6 más 6, menos 3 menos 2, menos 9 menos 1 y menos 18 más 3. Y obtuve esos números. Veo que todavía no está escalonada la matriz o todavía no llegué a la triangular superior, o sea que necesito ahora ¿qué? Hacer un cerito en ese lugar, debajo del elemento A22. Veo que el A22 es distinto de 0, entonces lo puedo emplear. Si por una casualidad yo acá tuviera un 0 y acá no, ¿qué necesito hacer? Necesito hacer un intercambio de filas. Y si ya tengo el 0 debajo del A22, solamente con el intercambio de filas ya hubiese obtenido la triangular. Entonces, en este caso, nuevamente, construyo ahora el multiplicador para anular este elemento. Este elemento es el 3, 2. Entonces, ¿qué va a ser? El M32 ahora va a ser el A32, pero sobre este que es el diagonal. En este caso es 1, así que queda tal cual está. Entonces, ¿qué pasa? La fila 3 de la etapa 2 ahora va a ser la fila 3 de la etapa anterior de la etapa 1 menos el multiplicador, que es menos 5, por la fila 2 de la etapa 1. Entonces, fíjense, en la etapa 1 trabajo con la fila 1. En la etapa 2 trabajo con la fila 2. Este menos con este menos, ¿qué se me hace? Se me hace un más. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Multiplique ahora esta fila por 5 y súmele a la otra. O sea, acá, esta fila por 5 y súmela con esta. Entonces, 5 menos 5 se me hace 0. 5 por 6, 30, menos 10, 20. 5 por 5, 25, menos 5, 20. Entonces, hasta acá es eliminación simple de Gauss. Hasta acá
es la parte común con el método de Gauss. Ahora viene el Jordan. Entonces, ¿qué va a hacer el Jordan? El Jordan lo que hace es ahora anular esto para arriba. Entonces, el Jordan lo que ahora va a hacer es eliminar variables, pero de atrás hacia adelante. Fíjense, nosotros acá fuimos eliminando variables de adelante hacia atrás. Nos metimos primero con la primera columna, después nos metimos con la segunda columna. Bueno, ahora esta parte, el Jordan, ¿qué hace? Elimina variables, pero de atrás para adelante. Nos metemos primero con la tercera columna, después nos metemos con la primer columna. Entonces, porque ¿qué estoy buscando? Yo lo que estoy buscando primero es una matriz diagonal. Y después esa diagonal la convierto en la identidad. Entonces, esos son los pasos que vienen en este trabajo. Entonces, ahora necesito tener un 0 ahí. Pero fíjense, encima de qué elemento estoy trabajando. Ahora estoy trabajando encima de este elemento. Entonces, esta fila es la que a mí me va a servir para hacer 0 aquí y hacer 0 aquí. Entonces, esta fila es la que va a quedar sin moverse. Así como acá la primera era la que quedaba sin moverse, ahora la que queda sin moverse es la tercera. Bien, entonces, yo voy a necesitar trabajar, entonces, hacer 0 ahí y hacer 0 ahí. Como esto ahora está encima del 20, esta fila, que es la tercera, la que tiene el 20, es la que va a quedar inmóvil. Tal cual pasó con la primera cuando yo escaloné debajo de la primera. Entonces ahora es como que yo estoy trabajando en espejo, le podríamos decir. Entonces, fíjense cómo va a quedar. Yo tengo esa fila y la que va a quedar sin moverse es la tercera. Entonces, yo tengo que usar este elemento, así que yo me tengo que fijar que este elemento ahora sea el distinto de 0. ¿Para qué? Para poder trabajar este 0, este elemento, ¿qué elemento es? Es el elemento 1, 3. Entonces ahora yo necesito un multiplicador que sea el A13 sobre el A33 sobre este. Entonces por eso necesito ahora que este ya sea distinto de 0. Entonces me va a quedar este 3 sobre este 20. Y la operación en esta fila ahora va a ser la fila 1 de la etapa 2 menos el multiplicador por la fila 3 de la etapa 2. Entonces ahora yo lo que estoy haciendo es multiplicar esta fila por ese multiplicador 3 sobre 20. Me va a quedar 3. Pero como es menos el multiplicador, yo multiplico por menos 3. Menos 3 más 3 se me hace 0. Pero como yo acá tengo 0 y 0, cuando yo multiplique por el multiplicador, me va a quedar 0 más esto, me va a quedar el número, y 0 más esto, me va a quedar el número. Entonces, por eso solo se modifica este elemento que se convierte en 0. En la otra etapa,
¿qué voy a hacer? En la otra etapa no, en la otra fila. Ahora tengo que hacer un 0 ahí, pero trabajando esta fila con esta fila. Entonces voy a hacer el multiplicador 6 sobre 20. Este elemento es el 2, 3. Entonces el multiplicador va a ser el A23 sobre el A33, que me queda 6 sobre 20. Ahí han quedado los cuadraditos medio tapando. Es 6 sobre 20. Entonces, la operación, fíjense, ¿qué va a ser? La fila 2 de la etapa A, y ahí se me ha quedado un 2 pegado. Fila 2 de la etapa 3, otra corrección más. Ustedes no saben todos los superíndices y subíndices que vengo corrigiendo. La fila 2 de la etapa 3 me va a quedar la fila 2 de la etapa 2, ahí también es un 2, menos 620 por la fila 3 de la etapa 2. Este está bien. Entonces ahí, espérense, voy a cambiar un poquito el puntero para corregir, porque si no, no corrige, no puede escribir. Entonces acá es un 3, acá es un 2. Después en el apunte todo eso ya lo voy a corregir. Bien, entonces, vamos otra vez a ver al puntero. Ay, no, ¿qué hice? Chum. Bueno, está demasiado sensible. Acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? La fila 2 de la etapa 3 va a ser ella misma, la fila 2 de la etapa anterior, menos la fila 3 de la etapa anterior. Esta primera, o sea, la tercera, en este caso, es la que multiplico por el multiplicador. Entonces, menos 320 por 20, se me van los 20 y me queda menos 3. Más 3 se me hace 0. Y menos 620 por 20, se van los 20, me queda menos 6. Más 6 se me hace 0. Ahí está. Bien. Después, nuevamente, cuando yo multiplico por este 0 más este número, queda el número. Y cuando multiplico por este 0 más este 0, sigue quedando el 0. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? En espejo, lo que hice antes. Entonces, yo acá anulé debajo de la 1,1 y ahora acá anulo encima de la 3,3. Entonces ya hice estos ceros. Entonces, en la etapa que viene, tengo que hacer 0 ahí. Pero ¿con quién? ¿Cuál es la inmediata encima? Esta, o la inmediata debajo ahora. La inmediata debajo es este. Entonces yo ahora tengo que trabajar esta fila con esta fila. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el multiplicador? Este elemento es el A12. Entonces va a ser el A12 sobre el A22. Pero como en este caso el A22 es 1, no importa acá el número que sea, va a ser ese mismo número. Entonces, es más, acá como tengo el mismo número arriba y abajo, ¿qué estoy haciendo? Directamente estoy haciendo la fila 1 de la etapa 3 menos la fila 2 de la etapa 3. Cuando tengo el mismo número, o sumo o resto, según lo que me haga falta. Entonces, fíjense, ya llegué a la forma diagonal. Entonces, voy a sacar un poquito el puntero para que ustedes vean que aquí yo ya tengo la forma diagonal. Esa ya es una matriz diagonal. Entonces, ¿qué me falta a mí para llegar a tener la identidad? Para tener la identidad, yo debería tener un 1 aquí y un 1 aquí. Ese 1 ya lo tengo, vino de regalo, como yo muchas veces digo.
Hay veces que yo en el escalonamiento ya tengo los regalos que necesito, ya tengo lo que necesito, vino de regalo, me quedo contenta. Doy gracias y me quedo contenta. Cuando no, como en este caso, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo obtendría un 1? Multiplicando por un medio. Entonces, ¿qué voy a hacer? A toda esa fila la multiplico por un medio. ¿Cómo obtendría el 1 acá? Multiplicando por 1 sobre 20. Entonces, a toda esa fila la multiplico por 1 sobre 20. ¿Sí? Entonces, la fila 1 de la etapa 5 me queda como un medio por la fila 1 de la etapa 4. Entonces, fíjense, un medio por este 1, los ceros quedan en 0, un medio por 4, 2. La fila 2 la dejo como está, no la cambio. Y la fila 3, ¿ahora qué hago? Dijimos que multiplico por 1 sobre 20. Entonces, 1 sobre 20 queda el 0, multiplico por 1 sobre 20 queda el 0, multiplico por 1 sobre 20 aparece el 1 y multiplico por 1 sobre 20 y también aparece un 1. Entonces ya obtuve la forma de la identidad en la matriz de coeficientes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense, ¿por qué decimos que ahora ya directamente esta es la solución? Si ustedes ahora extrajeran el sistema equivalente, ¿cuál sería el sistema equivalente? X igual a 2, Y igual a menos 1, Z igual a 1. O sea que ya está cantado cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z. O sea que no hay forma de escaparle. ¿Y qué pasa? Nosotros en todos estos métodos que estamos viendo son métodos de solución única. En todos vamos a tener solución única. Entonces, acá no estamos analizando rangos ni variables libres ni nada. Por eso, porque estamos trabajando desde un principio con métodos de solución única. O sea que tienen solución y es única. Si yo no supiese en qué situación estoy, sí tendría que hacer todos los análisis que hacíamos en primer año, ¿sí? Entonces, por eso solamente es que nosotros acá no estamos poniendo atención en rangos, en variables libres y demás. Entonces, directamente esto ya no hace falta hacerlo. Hacerlo porque yo tuve la certeza de llegar ahí. Entonces, el conjunto de soluciones del sistema original directamente es la columna de los términos independientes después de la doble eliminación. A esto es lo que se le llama la doble eliminación. Esta sería la eliminación simple y esta sería ya la doble. Por eso en los objetivos yo puse entender lo que es la doble eliminación, porque hasta acá era la eliminación simple y cuando yo voy de abajo para arriba eliminando es la doble. Entonces, ¿qué más tenemos que siempre considerar? Nunca olvidarse de validar o verificar. Siempre recordar esto. O sea, ahora tendrían que hacer la A original por 2 menos 1, 1 y ver qué me da, si es realmente B o no es B. Si no me llega a dar B, hay un problema en el escalonamiento.
y tendría que entrar a revisar dónde fue que me equivoqué. Entonces siempre tiene una forma de controlar si lo que estuvo haciendo estuvo bien o no. Entonces, hasta aquí sería lo que es la aplicación del método. Entonces, el método de Gauss-Jordan es como una ampliación, digamos, del método de eliminación simple de Gauss. Entonces, vamos a ver cuáles serían las ventajas y las desventajas del método. Desventajas, primero empecemos por lo malo, después vamos a ver lo bueno. Una de las desventajas o un grupo de desventajas es que tiene las mismas desventajas que el método de eliminación de Gauss. ¿Cuáles son las desventajas? Puedo tener la división o me puedo encontrar con elementos diagonales que sean cero, o sea que la división por cero no la podría hacer. En este caso tendría que intercambiar filas. Otra de las desventajas que nosotros teníamos era la gran cantidad de errores de redondeo, por lo que tengo que hacer tantos cocientes. Entonces, si yo no trabajo con fracciones, ustedes se han fijado que yo me he remitido a trabajar con fracciones. Si yo no trabajo con fracciones, ahí es donde introduzco los errores de redondeo. Y ahora, como tengo doble eliminación, habrían más errores de redondeo todavía que en el método de Gauss simple. Y la tercera condición, como teníamos antes, o la tercera desventaja, es que yo pueda estar contando o trabajando con un sistema mal condicionado, lo que además de todos los errores de redondeo, me traería un gran problema porque la solución sería para nada confiable, por lo que ahora tengo más errores de redondeo. Y por otro lado, ¿qué pasa? Bueno, ya lo dije recién, entre medio, o sea, aparte de que tengo errores de redondeo, como tengo más etapas, tengo más operaciones, más cocientes, así que la acumulación de errores es mayor. Ventajas. ¿Cuáles serían las ventajas? Que no hago sustitución regresiva. Esa sería una de las ventajas, porque acuérdense que yo escalono hasta que llego a la matriz identidad y yo ya sé que los términos independientes son la solución. Si yo pude trabajar como hice recién, siempre con fracciones, yo sé que la solución que llego es exacta. ¿Y cuál es la otra? Que este método es un método que me permite hallar la inversa de una matriz sin tener que trabajar con los cofactores ni con ninguna otra técnica. No importa el orden de la matriz con la que yo esté trabajando. Recordemos que si yo formulo tantos sistemas de ecuaciones lineales como orden tenga la matriz, en el que la matriz A es la matriz de coeficiente de esos sistemas y los términos independientes son las distintas columnas de la identidad, las soluciones de cada sistema de estos que yo puedo trabajar simultáneamente es una de las columnas de la inversa. Entonces, este es un método muy apropiado para encontrar la inversa, porque directamente cuando yo llegue al último paso, lo que yo tengo es efectivamente la inversa de la matriz. Entonces, esa sería la ventaja.